Son las 7 de la mañana, 27 minutos. Este es el caso de Rodolfo Hernández, el hombre que hace 2 años, Felipe, estuvo a punto de ser presidente de la República. Obviamente, Felipe, con un cáncer, con una condena, 79 años. Este es el final de la vida pública de don Rodolfo Hernández. Pero sin lugar a dudas. Y por lo que cuenta el señor Trujillo, pues estaba enterado de absolutamente todo, ¿no? Sí, pues eso es, Felipe, es que eso es lo que concluye el juez basado en testimonios como este que acabamos de escuchar. Pero es que además, como fueron, Felipe, si me permite la expresión, como fueron tan brutos, dejaron documentado el acuerdo de comisiones y va el hijo del alcalde y lo firma en la notaría. Habráse visto, y hay correos, y hay testimonios. Eso es parte del problema de los hijos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los hijos, Felipe? Pues, por ejemplo, fíjese en la que tiene Nicolás Petro a su padre, ¿no? Nicolás, claro. Felipe, este señor. Y es que antes los presidentes, Néstor, estoy hablándole hace muchos años, sacaban a los hijos del país mientras eran gobernantes, ¿no? Felipe, eso creo que siempre su abuelo, se armaban enredos, ¿no? Creo que su desde abuelo, López Pumarejo, don Alberto Lleras y muchos desde hace un siglo, los presidentes, Felipe, saben que tienen que tener a la familia lejos, ¿no? Así es. Pero a pesar de eso siempre hay problemas, ¿no? Porque pues desde López Pumarejo hubo problemas con sus hijos. Tal vez los mayores problemas de su segundo mandato fueron con sus hijos. Después incluso recuerdo que cuando Carlos Lleras fue presidente, esos problemas con la familia. Claro, cuando Carlos Lleras fue presidente también hubo unos enredos de una importación ilegal de un automóvil, una cosa de ese estilo, ya no recuerdo bien, pero sí, la familia siempre metiendo en problemas, y digo la familia en general y no solo los hijos, Néstor, porque me llamó la atención del informe que presentamos temprano, que al fondo o dentro de las voces que se presentaron en el informe, se decía que era la esposa de Rodolfo Hernández la que había insistido en cometer eso que usted llama la brutalidad de firmar el contrato, que ella, por desconfianza aparentemente, había exigido prácticamente que se firmara el contrato y que el que lo firmara fuera el hijo. No olvide usted que la señora del señor Rodolfo Hernández siempre ha sido la que se ha dicho que maneja la plata, ¿no? Fue incluso, creo que gerente de su campaña, si no recuerdo mal, y es, entiendo, gerente o administradora de los negocios privados que son multimillonarios del señor Rodolfo Hernández. La alusión de Nicolás Petro es que el presidente Petro también metió a Nicolás como director de la campaña en el Caribe. Sí, así que ya metidos en el lío, pues acuérdese de la célebre frase, yo no lo crié. Claro, pero eso no lo excusa. Pero Rodolfo Hernández, Felipe, a diferencia del caso Petro, no ha dicho, yo a Luis Carlos no lo crié. Es decir, hecho, Rodolfo Hernández termina sacrificado aquí es por las uñas de su hijo Luis Carlos. Claro, pero cuando y lo tenía de asesor, la verdad es que era muy cercano María Consuelo a él mientras fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Luis Carlos Hernández era uno de los más cercanos, por supuesto, asesores. Pero además con esta narración que nos hace el testigo sobre la calavera, y escoja usted la calavera, es evidente que Rodolfo Hernández sabía y hacía parte, trataba de que no le hablaran del tema, pero era consciente de que se estaba cometiendo un acto de corrupción. Yo creo que si bien el tema de las familias, y lo hemos visto con el carrusel de la contratación, de los hermanos Moreno Rojas, bueno, eso se ha visto a lo largo de la historia de Colombia y en todos los partidos políticos, a mí sí me parece que eso no puede exonerar de responsabilidad a la persona que está siendo objeto de la ordenación de gasto, primero de la ordenación de gasto, pero además la responsabilidad política, pero además el cinismo de después haber construido una campaña presidencial sobre la frase de la lucha contra la corrupción, y ese era su leitmotiv en todo, la lucha contra la corrupción, los corruptos, las ratas, las cucarachas. Me acuerdo que utilizaba cualquier figura sabiendo que él tenía metidas las manos en las arcas de Bucaramanga. Es realmente lamentable. Yo me siento doblemente engañada, porque como ustedes saben, yo voté por él. Entonces, no solamente, sí, claro, no solamente me siento engañada por todo lo que ofreció en la campaña, sino después por haberse retirado, Felipe, y por no haber que levanten la mano hoy
los que votaron, María Consuelo la primera. Sí, no, yo me siento doblemente engañada. Los que votaron por Rodolfo Hernández, porque este señor condenado por corrupción estuvo, Felipe, a 3 doritos de ser el presidente. Pero es que además, Néstor, permítame, le digo una cosa. Usted se imagina... ¡Qué cinismo! Usted se imagina... ¿qué hubiera pasado con este señor Pero, Néstor, Rodolfo Hernández, presidente de la República? Digamos aquí algo con solo claridad. Hipotéticamente considere la posibilidad, si esto fue Bucaramanga, en donde pues hay unos poquitos contratos y pues, son diferentes ligas, son platas de otros tamaños. No quiero imaginarme lo que hubiera sido la familia. Pero además la metida narración en el presupuesto nacional. es completamente realista, porque uno diría, no, hay cosas que no pueden pasar, pero esto le dice, bueno, busque dónde vamos a encontrar el negocio. Y después de saber qué rubros sí existían en el presupuesto de Bucaramanga, María van a Consuelo, buscar qué vender. O sea, es una cosa María Consuelo, nauseabunda. con respeto por ti y por todos los que votaron por Rodolfo Hernández, no los engañó. Engañados. Esto se sabía, con todo el respeto, esto se sabía antes de primera vuelta. Aquí el entrevistado nos dijo con claridad, no, yo di unas entrevistas, yo conté todo esto, por lo cual condenaron ayer a Rodolfo Hernández, lo sabía Colombia, que había una notaría, que habían firmado todo esto. Entonces, el temor a la izquierda, el temor al cambio, llevaron a media Colombia a votar por un delincuente porque ya el señor había declarado. Sí, pero ese es otro Claro, tema. pero Entonces, también ese se cuentico sabían de las que los bolsas de engañaron a plata todos, del no, hoy lo que pasó es que le presidente tuvieron más Petro, miedo a la eso también se izquierda, sabía. Tampoco es que le tuvieron tuviéramos más miedo a la mucha izquierda opción. que a aventurarse con un viejito loco delincuente. Sí, imagínese cómo era el miedo. Sí, todo eso que usted dice, Luis Ernesto, es cierto. Imagínese cómo era el miedo que... El miedo era tremendo. Sí, de acuerdo. Y lamentablemente, Néstor, y yo también tengo que reconocerlo, en ese tema este vuelta, gobierno no ha resultado muy diferente, quiero decir. Claro, y lamentablemente en segunda vuelta los colombianos no tuvieron las mejores opciones, hay que decirlo así de claro. En segunda vuelta los colombianos escogían entre el miedo y la incertidumbre o el riesgo. Entonces, ese es el fruto de la polarización, es que a eso nos está llevando la polarización, a que las dos opciones que pasan a segunda vuelta no son deseables para la enorme mayoría de los colombianos. La polarización se alimenta es de eso, pero además, producir pasiones. En este caso de corrupción era las bolsas de plata por un lado, la imagen de las bolsas negras de plata y Vitalogic en la otra, que no estaba aprobado. Entonces, Dios mío, de hecho, no teníamos mucha Felipe, opción. ¿usted se acuerda una pelea que yo tuve en campaña aquí con Rodolfo Hernández? Felipe terminó, en esa entrevista termina tirando el teléfono, claro, porque yo le pregunto por el tema de Vitalogic y yo le digo, pero usted es el único candidato de los que está en campaña cuestionado por tema de corrupción, y el señor no solo tenía las manitas manchadas, sino que se molestaba cuando se le preguntaba de Vitalogic. Pero bueno, me piden los oyentes, Paola, al tablero, me piden los oyentes, Paola, que le haga una pregunta. Sí. Ya, usted se imagina, Paola, la pregunta que le voy a hacer. Más o menos. La vicepresidente de Rodolfo Hernández, ¿qué tiene que decir el día de hoy? Señora presidenta. La candidata a vicepresidente por 24 horas, ¿qué tiene que decir? Pues no, si María Consuelo se siente doblemente engañada, yo me siento triplemente engañada. O sea, realmente esto es absolutamente lamentable y casi que llego a la conclusión de que todos aquellos que se ufanan de ser los grandes líderes anticorrupción terminan siendo los más corruptos, ¿no? Y me acuerdo hasta el caso del fiscal, ¿se acuerda? El que finalmente extraditaron, el fiscal anticorrupción. Sí, el fiscal anticorrupción. Corrupto. Pero es que de aquí en adelante todos los que no enarbolan esa bandera, Paola, terminan siempre implicados y salpicados. Meta en esa lista a su... Bueno, yo debo aclarar, usted no era amiga de Rodolfo Hernández, ¿no es verdad? No, nunca, yo lo vi una vez en mi vida personalmente y nunca más. Y tal vez habré hablado por teléfono otra vez con ese señor. Que fuese su vicepresidente, ese fue el día que usted lo conoció. Por 24 horas, exactamente, ese día lo conocí. ¿24 horas duró esa vicepresidencia? Más como 48 horas, póngale, pero no fueron más de 2 días. Ok. Meta en esa lista de los que se ufanan de ser los adalides de la anticorrupción. Meta a Olmedo López. Meta al fiscal, ¿cómo se llama el fiscal? Luis Gustavo Moreno. Gustavo Moreno. Fiscal anticorrupción. Meta al director de la Liga Anticorrupción, don Rodolfo Hernández. Desafortunadamente, pues sí, Felipe, 10 millones de personas, un poquito más de 10 millones de personas, en ese momento creyeron el discurso y lo creyeron genuinamente, pues, o con ingenuidad, el discurso de don Rodolfo Hernández hace 2 años. Hace 2 años se presentaba como todo lo contrario de lo que resultó siendo ya condenado por la justicia Rodolfo Hernández, que me parece es el hecho político para la historia, el final de la vida pública de don Rodolfo Hernández. Aurelio, señor.
Sí, y si juntamos todas las piezas, podíamos decir esto. La campaña presidencial de 2022 fue la campaña de los hijos Calaveras, para que juntemos hijos con Calavera y nos queda completo el cuadro, ¿sí? Porque el hijo Calavera de Petro y el hijo Calavera de Rodolfo. No muy diferente, Luisito de Nicolásito, sí. Claro, no, podemos bautizar la campaña presidencial y esto pues había que escoger, no por la polarización, había que escoger en cuál de los dos hijos Calavera se montaba cualquiera. Yo voté en blanco, afortunadamente voté en blanco precisamente por todo lo que acabo de decir Luis Ernesto. Pero la verdad es que al final de cuentas el país estaba escogiendo con cuál. O sea, todos votaron en blanco, lo sospechaba. Lo canté públicamente y todo, y está escrito. No, eso no va yo sé, Aurelio, que hoy no van a aparecer los votos de Rodolfo Hernández. La única que valientemente lo admite es... Pero mire, Néstor, yo sí asumo que voté por Gustavo Petro. 738, señor. Porque yo sí asumo plenamente que voté por Gustavo Petro, porque votar por ese viejito loco, además que lo demostraba en todos sus videos, pero además que ya sabíamos lo de Vitalogic porque lo había mostrado los documentos de la notaría, pues para mí era absolutamente inaceptable. Y voté por Gustavo Petro porque, sin ser un hombre de izquierda, consideré que en medio de esa polarización era una opción más viable y menos problemática para el país. Y yo creo que esa es la tragedia. Vamos a repetir esto de verdad en el 2026, Néstor. Vamos a quedar enfrentados en dos opciones indeseables. Ok, 7:38 a.m. Pero también sabíamos que Danilo Rueda y el hermano de Petro andaban es que todo se sabía, toda esa no cruzada de acuerdo, en las cárceles reclutando apoyos que terminaron, por ejemplo, haciendo llegar plata a San Nicolás. Ya la superpeo barranquillera había sucedido. El empate delincuencial. Se lo admito, es que no hay sorpresas para ningún lado. Esto es lo que pasa. Empatados, Héctor, ¿quedamos empatados o qué, Néstor? Pero además un empate lamentable. Es que, como decían, el punto no puede ser que cada conducta parezca tener justificación porque el otro también lo hace. Con sello pierde usted. Pero yo creo que no queda bien un mensaje de que unas cosas se justifican o se explican porque los otros también lo hacen, que es a lo que nos hemos acostumbrado los colombianos. Entonces ahorita estamos un poco excusando al señor Rodolfo Hernández porque es que Petro también tenía unos ruidos de corrupción y también tenía unas personas indeseables a su lado. Y ese, francamente, es un muy mal mensaje. Todo lo contrario. Solo una precisión. Nadie está excusando a Rodolfo Todo Hernández. lo contrario. He dicho que le cae toda la responsabilidad y por eso digo que es una persona cínica, porque haber construido su campaña basándose en un mensaje anticorrupción y saber y ser consciente que él tenía una participación activa y un liderazgo en un caso de corrupción en Bucaramanga. Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo, pero hasta ahí, punto. Meter el tema de Petro es simplemente tratar de que no sea utilizado esto como una bandera política a favor o en contra de alguno y realmente disminuye el control social que hay que tener sobre las conductas del señor Rodolfo Hernández, como no las quisieron tener durante la campaña, Néstor. No, es que no son muy diferentes, los señores de Vitalogic y los señores del clan de Euclides Torres, unos premiados con unas cifras mayúsculas, pero todo al final termina siendo un hecho de corrupción. La corrupción no es muy diferente porque es de un partido político, porque es de un gobierno, ¿no? Todo huele feo, todo es un asco, la verdad. Pero bueno, los escucho. Aurelio, invito a los oyentes, quienes quieran participar, sobre Rodolfo Hernández, sobre la campaña, sobre los hijos. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Yo sí me mantengo en que cuando se escriba la crónica de la campaña del 2022, un buen nombre sería escogiendo entre dos hijos Calaveras. Me gustaría con esa crónica. Y con respecto al involucramiento de los hijos en política y en campañas electorales, no se le olvide tampoco el detalle de David Zuluaga, que también está enredado con la cosa de Oscar Iván, en Odebrecht, todo un enredo Felipe, terrible. No sé por qué, yo sospecho que es en quienes confiamos los padres. Los papás yo creo que actúan de buena fe cuando el doctor Oscar Iván Zuluaga metió a su hijo, o cuando el presidente Petro metió a Nicolás, o cuando, ¿quién más? Rodolfo Hernández. Es que
Es diferente, me parece, Ricardo, el tema de Rodolfo Hernández. Porque Rodolfo Hernández está involucrado directamente en la corrupción. Claro. Entonces, los papás meten a los hijos porque confían plenamente en los hijos y porque saben que los hijos son leales a toda prueba y saben que esa relación intentan meter a los hijos y después eso termina de una manera diferente. Terminan los hijos emproblemados. Pero bueno, escucho, este es un tema de discusión. Pero Néstor, hijos, corrupción, política. Pero mire, Néstor, es que cada tema tiene sus particularidades y como hoy estamos hablando de Rodolfo, de los casos de Rodolfo Hernández y no de los otros, porque pareciera que tenemos más interés en hablar de los otros que de los de Rodolfo, hay que recordar que el señor Rodolfo Hernández tenía escándalos de corrupción desde antes de llegar a la alcaldía de Bucaramanga. El señor Rodolfo Hernández es una persona multimillonaria, tiene mucho dinero y nunca en el escenario nacional quisieron preguntar cómo había hecho su dinero. Porque si iban a Bucaramanga era fácil saberlo. Mucha gente sabía que el volteo de tierras en el que el señor Rodolfo Hernández se había involucrado con concejales de toda el área metropolitana de Bucaramanga para cambiar usos del suelo, etcétera, y volverse un constructor muy potente como resultó siendo, pues todo había sido a través de actos de corrupción. Eso era público en Bucaramanga y resulta que en el nivel nacional nadie quería oír eso y les parecía que el señor Rodolfo Hernández pues era una persona que tenía capacidad para ser presidente de Colombia. Yo creo que Héctor no estaba en Colombia en la campaña. Yo creo que Héctor estaba viviendo... ¿No estaba escuchando Blue en la campaña? En esos días en Ucrania. Claro que hubo cuestionamientos. ¿No escuchó las entrevistas que le hicimos a Rodolfo Hernández aquí en Blue? Pero si al contrario, lo que está diciendo Luis Ernesto con toda la razón es que esto se sabía, esto no es una sorpresa. Claro que se sabía todo lo que estaba pasando alrededor. Néstor, pero hay casos de hijos de corruptos. Hay casos de hijos de corruptos, hijos calavera, y hay casos de papás corruptos que usan a los hijos. Yo creo que lo de Hernández es el segundo. Aquí el hijo era un instrumento de corrupción del padre, el calavera era el padre, el hijo era un ingenuo que confesó su delito en notaría. Este es el retrato perfecto del populismo, porque Hernández llega a segunda vuelta ofreciendo sacar a los corruptos, como Trump, a quien imitó totalmente porque era el Trump criollo, y la gente vota por ellos sabiendo sus problemas penales. ¿Qué tal lo de Trump? No le caben la imputación de delitos, porque el populismo vuelve cínico a los seguidores, los alimenta de rabia para que cometan el error de votar por ellos y los dedica a buscar el empate criminal, porque la esencia del populismo es ofrecer sacar a las élites corruptas, porque es lo que permite deslegitimar al otro. El problema del populismo es que destruye la democracia al final porque deslegitima a los otros y se vuelve que ahí todo vale. En la elección pasada, por ejemplo, estaba la opción de votar en blanco, pero no, la mayoría de la gente quería votar pero no se podía declarar desierta la presidencia. Sí, pero había María Consuelo, había otros candidatos. Pero es que esa fue estaba cuando Fajardo. Llegamos a segunda vuelta, ese fue el drama y por eso estamos en lo que estamos, porque es que, insisto, era o la investigación de Vitalogic, que además a la gente se le presume la inocencia hasta que no hay una sentencia, y la sentencia es de ayer, hasta donde yo entiendo. Sí. Y había también unos episodios que también eran rumores, con unas bolsas de plata, con unas platas que habían ingresado a la campaña, con ruidos de Nicolás Petro, con episodios como el de las basuras en Bogotá. Todo eso se sabía también. Y por eso terminé... Se sabía de los dos lados. Exacto. ¿No? Terminé votando por el que Néstor, en ese momento me pareció menos malo. Aquí estamos en un estado de derecho. Malo, fue terrible. Aquí estamos en un estado de derecho. Hace 2 años tuvo que y el día de ayer, Felipe, permíteme. Sí. Aquí estamos en un estado de derecho. Y el día de ayer condenaron al señor Rodolfo Hernández, lo condenaron por corrupción. Al señor presidente de la República, Gustavo Petro, no lo han condenado por él hacer un tinglado de corrupción como hizo Rodolfo Hernández. Esto no es un tema de hijos. Entonces sí, claro que el hijo recibió la coima, pero es que el papá fue el que amañó el contrato. Eso
y aunque Nicolás es un calavera, y aquí lo hemos dicho y ha sido probado, pues por lo pronto nadie ha podido demostrar que el presidente participó en un acto de corrupción pues él lo confesó, por cuenta ¿no? de lo que el hijo estaba recibiendo. 7:47. ¿Confesó quién? No, lo confesó y luego se retractó. Nicolás, él lo confesó. Lo de las bolsas, Felipe, que me preguntan. Y dijo que su papá sabía también. Aquí algunos oyentes por las bolsas de cuando Gustavo Petro recibe en ese video las bolsas llenas de plata, ese caso, ese prescribió. Así que ese ya está. Las bolsas del señor Montes. Claro, exactamente. No se cerró porque el presidente, hoy presidente Gustavo Petro, fuera inocente, sino porque el proceso o el delito prescribió. Venció término. 7:47 en Blue Radio.